presentamos Perspectiva Bíblica Mundial. Analizaremos temas de relevante interés sobre la verdad presente, que nos ayudará a crecer espiritualmente, mediante la conducción del Ministerio de Sostén Propio, una voz que clama en Venezuela, bajo la dirección del evangelista y conferencista José Barito. Le invitamos a seguir toda la serie. Pronto Jesús volverá. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes y saludarles. De antemano expresar inicialmente mi agradecimiento a Dios y seguidamente a usted por su tiempo e interés en nuestro programa. Muy bien, en esta oportunidad nuestro objetivo viene enfocado con dar a conocer nuestro segundo punto a considerar en relación a la inmortalidad del alma y la idolatría, correspondiente a nuestra serie Carta Abierta al Mundo y a la Comunidad Judeo-Cristiana. Segundo punto que llevamos entonces a cabo en nuestra serie, la inmortalidad del alma y la idolatría. Con respecto a la inmortalidad del alma, ¿qué podemos decir? Miren, todos sabemos, o por lo menos lo que diligentemente estudian las escrituras sagradas, pues que el fin de esta edad presente y el comienzo de la redención final estará íntimamente ligada a nuestra fidelidad y responsabilidad de dar a conocer las enseñanzas de Cristo a todas las naciones. Dicho en forma simple, si no enseñamos las leyes del reino del Altísimo al mundo, para que vean en realidad en cuanto a las corruptas enseñanzas sobre la inmortalidad del alma y se conviertan de sus ídolos al Dios eterno, para que vivan según sus normas establecidas en el texto sagrado, no estaremos aptos para experimentar la redención final. Así como se los estoy diciendo, no estaremos aptos para experimentar la redención final. Los libros de Daniel y Apocalipsis están llenos de discernimiento celestial, diciéndonos qué es lo que podemos esperar justo antes de la aparición de Cristo en las nubes para dar a sus santos la inmortalidad y para destruir a todo el que se ha colocado al margen en rebelión a la Sagrada Escritura y a la voluntad de Dios. Si las personas cuando se mueren, oigan bien esto, apreciada audiencia, si las personas cuando se mueren, como dice la religión católica, unas van al cielo si han sido lo suficientemente buenas, otras con menor grado de pecado a un lugar ficticio que han llamado purgatorio y otras al infierno en el caso de ser suficientemente malas, entonces surgen las siguientes interrogantes. ¿Para qué viene Jesucristo? ¿Para qué nuestro Salvador viene a dar una recompensa con su venida si ya la hemos obtenido? ¿Para qué nos sirve la resurrección, apreciados? ¿Y para qué entonces tenemos que comparecer ante un juicio que traerá consecuencias eternas si ya hemos sido premiados, bien sea porque nos fuimos al cielo o en el caso más negativo nos fuimos al infierno, es entre comillas infierno? Eso es interesante responderlo. Apreciado amigo y hermano, usted debe definitivamente comprender que solo recibiremos la inmortalidad es cuando venga Jesucristo, nunca antes. Cuán agradecido más bien debemos estar, debemos pues agradecer a nuestro Dios por compartir con nosotros toda la información necesaria relacionada con los eventos de los últimos días. Agradecidos debiéramos estar porque Él lo viene alertando en la Sagrada Escritura. Cuánta seguridad nos da Él saber pues que con esta revelación profética nos viene también el consejo y la guía divina para habilitarnos a decidir correctamente para la eternidad. Pues la Biblia en Romanos capítulo 2 del 5 al 8 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios,
el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Romanos capítulo 2. Ahí lo dice el verso, apreciados, que por la dureza de nuestro corazón, que no se arrepiente, lo que estén en este caso, pues, dice que se atesora para sí mismo ira para el día de la ira, del justo juicio de Dios. Entonces, ¿cómo es que la persona después que muere inmediatamente, unas se fueron para el cielo, otras se fueron para el paraíso, si aquí no ha venido la venida de Cristo todavía? Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 13 al 16 dice: te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, lo cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad. Ahí lo tienen, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Así dice 1 de Timoteo 6, 13, 16. Ahí lo tienen, el único que posee inmortalidad, el Señor, y la va a poseer, siempre la posee y la poseerá. Y dice que hasta su venida, en su aparición, hasta que no venga el Señor Jesucristo, no se va a decidir quién va a obtener lo que quiere decir con esto es que se va a saber quién va a obtener esa inmortalidad. Primera de Corintios 15, 51 al 54 dice: aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos, aquí tienen, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórdida es la muerte en victoria. Cierro comillas. Hasta que Cristo no toque esa trompeta y levante los muertos de la tumba, entonces no sabremos quién va a obtener la inmortalidad. Eso es lo que quieren decir estos textos. ¿Por qué? Porque entonces se adelantan estas religiones y estos, los que lo siguen, a creer que cuando la persona muere, unas están en el cielo, Dios lo tenga en la gloria, y si no, ese era muy malo, ese está en el infierno. Y allá yo tuve un sueño anoche y soñé que vi a fulano o a Perencejo en el infierno, en las llamas, en la quinta paila, por allá. Todo eso es un sueño, una quimera, pero eso no es bíblico. Querido y apreciado amigo y hermano, cuando la gente muere, dice la Biblia que bajamos al sepulcro hasta la segunda venida del Señor. Dice que nuestra memoria se ha puesto en el olvido y que nunca más tendremos arte ni parte en todo aquello que está bajo el sol. Eso lo dice Eclesiastés capítulo 9 del 5 al 10. Dice la Biblia, pues, ahí en ese texto: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, el sepulcro, donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Cierro comillas. Mira, aquí se cae toda esa desgracia de esas apariciones de muñecos, apariciones de fantasmas, apariciones que si de mi abuelo, de mi abuelita, de mi esposa, que si el hijo que se me mató en una moto y me apareció no sé dónde, que me apareció fulano de tal, las deidades estas que adoran, paganas, las religiones estas africanas y toda esta cuestión que andan en santería y todo esto, pues que dicen que eso. Aquí dice que el que muere, el muerto va al sepulcro, va a su tumba y nunca más tendrá parte debajo de lo que se llama el sol. Entonces, ¿cómo es que apareció fulano, apareció fulanito? Esos son ángeles caídos, apreciados, ángeles caídos, esos no son difuntos.
La creencia de que al morir las almas de los santos asciende a la beatitud del paraíso ha promovido la creencia católica y ortodoxa, que es corrupta de paso y blasfema, acerca del papel intercesor de María y de los santos. Esto quiere decir que si las almas están en el cielo, es factible entonces asumir que pueden interceder en favor de los pecadores necesitados en esta tierra. Por lo tanto, los devotos cristianos entonces oran a María y a los santos, entre comillas, para que intercedan en su favor. Esa práctica va en contra de la enseñanza bíblica de que los santos no están en el cielo, sino en sus tumbas, esperando su resurrección en la venida de Cristo. Además, la Biblia claramente enseña, 1 Timoteo 2:5, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Aquí no hay más mediadores ni más intercesores. Porque si la Virgen María, como dice la Iglesia Católica, es intercesora o mediadora, y algunos santos y gente que ellos y que beatifican, ¿no? También, que es otra herejía más, entonces hay que agarrar las escrituras y entonces enterrarlas en el baúl de los recuerdos, ¿será? Porque donde queda hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Miren, bíblicamente hablando, siendo correcta como realmente lo es la postura de que el alma no sobrevive y no puede funcionar dejando a un lado el cuerpo, entonces toda la enseñanza del papel intercesor de María y de los santos debe ser rechazada como una invención y una manipulación eclesiástica. Eso es la realidad. Francamente, pues la aceptación de la visión holística bíblica de la naturaleza humana puede tener consecuencias alarmantes para las creencias cristianas albergadas por largo tiempo. De modo similar, la creencia de que al morir las almas de los que son perdonables transitan hacia el ilusorio purgatorio también pues ha llevado a la deshonesta y errónea enseñanza de que la Iglesia en la tierra tiene el poder de aplicar los méritos de Cristo y de los santos a las almas que sufren en ese supuesto purgatorio. Históricamente esto se ha logrado por medio de la Iglesia Católica concediendo indulgencias, es decir, la remisión del castigo temporal debido al pecado perdonado. Y esta creencia o chantaje, diría yo más bien, llevó a la escandalosa venta de indulgencias que desencadenó la Reforma Protestante. Eso que no se recuerda entonces. El mundo debe recordar pues esta situación, pues Cristo amplió el significado del alma pues para incluir el don de la vida eterna recibida por los que están dispuestos a sacrificar su vida terrenal por él, pero nunca sugirió que el alma sea una entidad inmaterial e inmortal. Al contrario, Jesús enseñó que Dios puede destruir el alma al igual que el cuerpo, como eso lo expresa Mateo 10:28, de los pecadores impenitentes. En Juan 5, 28, 29 se cae todo esa falacia o toda esa herejía. ¿Qué hacemos con esa cita? Abro comillas: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros, no en el cielo ni en el infierno, sino en los sepulcros, oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Cierro comillas. Entonces ya ellos se encargaron de ejecutar entonces estas prerrogativas que solamente son del Señor, le pertenecen al Señor por su única y sola potestad, pues ellos se la han adjudicado para ellos, y entonces le hacen creer al mundo que ellos tienen esas prerrogativas para sacar a la gente de ese fulano purgatorio que ellos inventaron. Eso es puro chantaje. Déjense de eso, no sigan más en eso, señores de la Iglesia Católica. Ya está bueno ya de tanta mentira. También pueden verificarlo en 1 Tesalonicenses capítulo 4 del 13 al 18. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Cuándo? Cuando el Señor venga. Dice que los muertos van a resucitar primero, los que están en los sepulcros, no en ningún cielo ni en ningún infierno. En ningún pasaje de la Santa Escritura se encuentra declaración alguna de que los justos reciban su recompensa y los malos su castigo en el momento de la muerte. No, negativo. Los patriarcas y los profetas no dieron tal seguridad. Cristo y sus apóstoles tampoco la mencionaron siquiera. La Biblia enseña claramente que los muertos no van inmediatamente al cielo ni a ningún infierno,
Se les representa como si estuvieran durmiendo hasta el día de la resurrección. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 14 y Job capítulo 14 del día 12 así lo establece. El día mismo de la muerte pues perecen los pensamientos de los hombres. Los que bajan a la tumba permanecen en el silencio. Nada saben de lo que se hace bajo el sol. Ya lo hemos leído en Eclesiastés. Descanso bendito para los exhaustos justos. Largo o corto el tiempo no les parecerá más que un momento. Duermen hasta que la trompeta de Dios los despierte para entrar en una gloriosa inmortalidad. En el momento en que sean despertados de su profundo sueño, pues reanudarán el curso de sus pensamientos interrumpidos por la muerte. La última sensación fue la angustia de la muerte, pero el último pensamiento era el de que caían bajo el poder del sepulcro. Entonces, ¿cómo es que se encuentran aquí o se encuentran allá? No, están en el sepulcro, apreciado amigo. Eso es lo que viene la resurrección de los muertos. Pero ¿quiénes son los que van a resucitar? Van a resucitar todos aquellos, ahorita pues en esta primera resurrección, aquellos que obedecieron y abrazaron el pacto sempiterno de Dios y guardaron sus mandamientos. Los que no lo hicieron, lastimosamente, se quedan para la segunda resurrección después del milenio. Y mire que no es recomendable que no se levanten en la primera resurrección, porque el que no es levantado en la primera resurrección, lastimosamente cuando sea levantado en la segunda va para el lago de fuego, ¿sabe? Así que vaya poniendo sus barbas en remojo y vaya haciendo las correcciones que tenga que hacer ahorita que está a tiempo. Ahora, en cuanto al peligro de la idolatría, esto es nuestro segundo punto, pues entremos de inmediato en este punto de la idolatría. Esta es otra desgracia que ha diseminado la Iglesia Católica al mundo, sin tomar en cuenta, por supuesto, como siempre lo han hecho, lo que dice la Santa Escritura. El problema de la idolatría era tan grave en la antigüedad y lo sigue siendo, peor aún en la actualidad, que los primeros 2 mandamientos del Decálogo se ocupan en forma muy definida de esta fase de la vida religiosa. Vayan a Éxodo capítulo 20 del 3 al 6 y lo verificarán. Los 2 primeros mandamientos tienen que ver con eso. Durante el periodo del Éxodo hubo 2 violaciones notables de estos mandamientos. Primero fue la adoración del becerro de oro en el capítulo 32. Segundo, la apostasía en Sitín, donde Israel cayó en las prácticas licenciosas de la idolatría moabita. Y eso lo registra Números capítulo 25. Ahora, es necesario que reflexionen en lo siguiente, apreciada audiencia. Si Dios es el mismo ayer, lo es hoy y lo será por los siglos, como lo registra el libro de Hebreos capítulo 13 versículo 8 y Malaquías, entonces sería bueno que atendiéramos pues sus requerimientos, porque siendo lo contrario tendríamos que entonces obedecer al obispo de Roma, como la gran mayoría del cristianismo lo ha hecho, y eso es lamentable y tengo que decirlo. Más bien creo que es válido enfatizar cuando una vez más Dios quiso guardar a los hijos de Israel de la idolatría, cuando les dijo: no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Estaban en peligro de imitar el ejemplo de los egipcios y de hacer imágenes que representaran a Dios. El Señor mismo dijo a Moisés: he aquí yo envío mi ángel y delante de ti para que te guarden en el camino y te introduzcan en el lugar que yo he preparado. Así que guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Sigue diciendo ese mismo versículo, pues ese ángel iba delante de Israel, era el Señor Jesucristo. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen, antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis y bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Éxodo 23 del 20 al 25. ¿Qué le dice? No te inclinarás a sus dioses,
con D minúscula, ni los servirás, ni harás con ellos como ellos hacen, antes los destruirás del todo. El Señor manda a destruir eso, apreciada audiencia. Cuando usted lleva un muñequito de palo para su casa, una virgencita de yeso, una crucecita, esto, aquello, lo otro, lo mete entre su casa, eso es un anatema, eso es una maldición para Dios. Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es que eso se le pegue candela, porque a Dios hay que servirle en espíritu y en verdad. Olvídese de eso, y esos son cuentos de camino y de estos impostores de la Iglesia Católica que le han metido esa falsedad a la gente. Ahora, ¿cuál es la autoridad relativa de la Biblia a la hora de juzgar o evaluar la verdad o el mérito de las palabras de la profecía? Pues el mismo Jesucristo y su Sagrada Escritura. Así lo expresa Lucas 16:17. Pues nuestro Señor Jesús confirma que toda palabra de las Escrituras es dada por Dios. Cada verdad debe ser considerada inviolable y las Escrituras son imperecederas y creíbles. La idolatría no consiste únicamente en postrarse ante una imagen, sino también en adorar con imágenes o sin ella a dioses, entre comillas dioses, que no son el Dios creador. El mal no está tanto en el que el Dios sea material como el hecho de que es parcial. El Dios bíblico es creador de todo cuanto existe y Rey Supremo, mientras los ídolos son dioses en minúscula, si es que merecen el nombre de Dios, solo de algún aspecto o porción de la realidad. Naturalmente, todo Dios material que reside en una imagen es también parcial y por tanto distinto del Dios de la Biblia. Pero es posible tener también dioses inmateriales e invisibles que no dejan por ello de ser tan ídolos como cualquier imagen. Pues la idolatría niega la existencia del verdadero Dios que creó el mundo y a la humanidad y cuya gloria no puede ser representada adecuadamente de ninguna manera tangible. Resulta absurdo que una persona pueda tallar un ídolo con un pedazo de palo con sus propias manos y luego tener miedo de lo que ha hecho o utilizarlo como un objeto de culto. Esto es ridículo. Una representación visible de la deidad tiende a limitar el concepto que la persona tiene de Dios, ya que de alguna manera, consciente o inconsciente, basará dicho concepto en la imagen o el cuadro que ha hecho y que está viendo. Finalmente, ¿cómo termina todo esto? Pues el hombre acaba por ser como aquello que adora. Así lo dice Oseas capítulo 9, versículo 10. Dice: como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal-peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Así lo dice Oseas 9:10. Ahora, si su Dios no tiene vida y es frío, no puede darle ni esperanza ni consuelo real alguno. Solo el Dios vivo y verdadero puede satisfacer la esperanza de vida eterna. ¿Sabe usted que Dios rehúsa compartir su gloria con ídolos? Vaya a Isaías capítulo 42 versículo 8 o el capítulo 48 versículo 11. Y que también declina el culto y servicio de un corazón dividido. Éxodo 34:12, Deuteronomio 4:23, Josué 24:15. Mire, Jesús mismo dijo: ninguno puede servir a dos señores. Mateo 6:24. Y dijo: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Juan 4:23 lo dice. Si usted se arrodilla frente a una imagen de un santo o una virgen, para la Iglesia Católica Romana eso es una demostración de respeto mediante culto de, ellos llaman dulía o hiperdulía. Para Dios, según la Sagrada Escritura, eso es idolatría. Como lo ponga, eso es idolatría. ¿Por qué? Porque están depositando su fe y su esperanza espiritual en otro diferente a Él, algo que es corrupto. Además de pretender asemejar la divinidad a un pedazo de palo o de yeso que es totalmente corrupto delante de la majestad del cielo, que es incorruptible. Se puede decir que es una falta de respeto a la voluntad de Dios. Además, Dios prohíbe esas prácticas. Tiene que entender lo que Dios las prohíbe. Pero ¿por qué la Iglesia Católica no le enseña a sus adeptos que Dios prohíbe esto? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Los están llevando a un matadero. Por eso es que le digo que son unos impostores. Y ahí esta gente hay que decirle la verdad. Si usted no le dice la verdad, entonces ¿cómo la conoce? Porque desafortunadamente el católico no lee la Biblia. Y ese es el problema. Por eso es que están en esta condición.
Dice la Biblia en Hechos 17:29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de arte o imaginación de hombre. ¿Por qué? Porque la idolatría es bíblicamente espiritismo. Eso es espiritismo. Dice la Biblia, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿En qué me como yo eso? ¿Con qué se come usted? Claro, la Iglesia Católica eliminó este versículo de su catecismo, lo borró el planeta. ¿Para qué? Para justificar toda esa desgracia con todas esas idolatrías en ese culto católico. El primer mandamiento no se transgrede únicamente negando la existencia de Dios o inclinándose delante de hilos de yeso, de madera o de piedra. Muchos profesos seguidores de Cristo infringen sus principios, pero el Señor del cielo no reconoce como hijo suyo a los que guardan en su corazón cualquier cosa que ocupe el lugar que únicamente Dios debería tener. Enfáticamente, lo que la palabra condena es que depositemos nuestra fe y esperanza sobrenaturales en cualquier otro u otra que no sea Dios. Llámese darle culto de dulía, de hiperdulía, latría, adorar, venerar, honrar. Que si a la Virgen, que si a San Juan Retornado, que si al niño Jesús, que si el niño de Atocha, que es, bueno, eso es San Benito, ¿qué es eso? Eso es pura idolatría, eso es del diablo, apreciado, eso lo dice la Escritura, eso es del diablo. Más bien debemos expresar y hacer caso de lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice? Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad. Nadie va al Padre sino por mí. Entonces, si nadie va al Padre sino es por Cristo, ¿qué hacemos buscando terceros en esa intermediación? ¿Qué es eso? Además, en Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si usted no conoce la verdad, señor apreciado, y usted no hace caso de lo que Dios dice porque no lee la Escritura, porque usted está haciendo caso de esos falsos impostores, entonces usted lastimosamente está en la mentira, no conoce la verdad, sigue atado al prejuicio de la mentira. Ahora, este Jesús, dice Hechos 4, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Y dice 1 Timoteo que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo hombre. Entonces, si usted no ha leído esto, bueno, se lo voy a repetir, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese ¿quién es? Jesucristo hombre. Entonces, aquí se caen también los testigos de Jehová diciendo que Jesucristo no es Dios. Ahí tienen. Por eso que tenemos que leer en el contexto y leer todo, porque no podemos leer una cosita aquí, otra cosita allá y hacer doctrina como las 33.000 doctrinas que han hecho las 33.000 denominaciones que entonces se encuentran en el planeta. Hay que ser más sincero, más honesto. Miren, el magisterio católico dice que ellos no adoran a las imágenes halladas en las iglesias, sino que las veneran rindiéndoles respeto. Pero lo que ellos hacen no es ningún acto de respeto, porque a estos les elevan rezos y oraciones, les cantan himnos de alabanza, les hacen procesiones, les encienden velas, les encomiendan sus caminos y vidas, y de esta manera les rinden gloria, una gloria que debe ser solo para el único Dios creador. Dice Isaías 42:9, y yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Agarre ese versículo y póngale en la mesita de noche y le prende esa vela que le estaba prendiendo allá aquel muñeco, y préndaselo ese versículo para que se lo aprenda cuando se levante de noche, lo vea y se lo aprenda. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura. Señores, abran los ojos, van derechito un matadero. Después no diga que no se lo dijeron. Usted quiere servir a Dios y creer en Dios, pero no cree en nadie, usted cree en el diablo. De acuerdo a la Biblia, la idolatría incluye la adoración a las imágenes, aún del Dios mismo. ¿Por qué? Deuteronomio 4 que dice... Disculpen, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no se corrompan y hagan para ustedes escultura e imagen de figura alguna.
es a saber que los mandamientos de Dios prohíben entonces la idolatría. Éxodo 28 al 11, vamos a decirlo, bueno, aquí tiene: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo, Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Éxodo capítulo 20, del 3 al 6, ahí lo tienen. Entonces, ¿qué significa esto? Que ese versículo lo eliminó la Iglesia Católica y lo puso el que hizo el catecismo, lo borró. Eso no puede ser. Mandamiento que esta iglesia lo borró de un plumazo. Dice en 1 Corintios 6, 9, 10: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice: no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Y qué dice? Ni los idólatras. Esa subrayenla ahí. Así que siga escudriñando las escrituras sagradas y pídale a Dios que le dé discernimiento en estos asuntos, y sobre todo lo que se refiere a los días finales de esta humanidad. Dígale no a la mentira y salga de esa desgracia en la que usted, que entiendo que de buen corazón y engañado, incauto, está en esa organización o en esas organizaciones donde se haya idolatría, se veneren santos, se prendan velas, se hagan procesiones, todo eso, que si fulía, que si el canto del niño Jesús, que si en las fiestas patronales de no sé quién, eso todo es del diablo, apreciado, del diablo, así como lo está escuchando. Así que yo lamento tener que decirle esto, pero si usted se siente ofendido por esta situación, déjeme decirle que más ofendido ha estado mi Señor Jesucristo durante 6,000 años que tenemos nosotros los seres humanos ofendiéndolo con toda esa desgracia. Porque si usted no lo sabía, yo sí se lo voy a decir. La Biblia dice que Dios se ofende con eso, porque Él es celoso. Celoso. Hasta aquí nuestro programa. Así que esperamos, Dios mediante, poder seguir aportando nuestro grano de arena en el restablecimiento de la verdad eterna de Dios. Los días que hoy vivimos son determinantes para que tomemos una decisión a favor de los intereses de nuestro Creador y Salvador. Por lo tanto, la pregunta que le hago es la siguiente: ¿ha hecho usted una decisión por Cristo? Sí, una decisión sincera, honesta, no ficticia. Y si no lo ha hecho, pues hágalo. Aún está a tiempo. Tan solo así podrá estar seguro y confiado, con la esperanza de estar firme cuando tenga que dar la cara ante la majestuosa e inminente segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Queda de ustedes atentamente José Barito, su servidor. Es nuestra oración que el Señor bendiga su vida y la de su familia en gran manera. Termina el tema de hoy. Si desea recibir notas y bosquejos, ingrese en nuestro portal web perspectivabiblicamundial.blogspot.com y solicítelo a través de nuestro correo electrónico. Este programa fue una contribución más del ministerio Una Voz que Clama en Venezuela. Pronto vendrá